Hola a todos, hoy vamos a hacer un ejercicio sobre movimiento circular y movimiento relativo entre distintos objetos. Entonces el ejercicio en cuestión que vamos a resolver es el ejercicio 13.96 del libro Rayleigh-Sturgess del curso de dinámica. Entonces el enunciado dice, un collar que se desliza por un alambre circular tiene un pasador que está obligado a moverse por la ranura del brazo AB. El brazo gira en sentido antihorario con una velocidad angular constante de 2 radianes partido por segundo. Cuando el brazo esté 30 grados por encima de la horizontal, determinar la distancia radial r de t, determinar las componentes de la velocidad v de t y v θ de t, determinar las componentes de la aceleración a sub r y a sub θ y comprobar que la velocidad está dirigido a lo largo del alambre. Entonces, el problema que tenemos acá es que tenemos un collar que gira a través de este alambre que es circular, pero se ve movido porque existe un brazo que lleva una velocidad angular constante de 2 radianes partido por segundo y que tiene esta ranura, con lo cual el pasador que va sobre el anillo puede moverse libremente para acá o para allá. Entonces esta cosa simplemente está girando. Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar esa distancia r de t? Entonces, básicamente tenemos que utilizar la relación entre vectores relativos, ya que vamos a saber que si abstraemos el dibujo a esta figura que está acá, donde tenemos el punto A que corresponde al eje del brazo, el punto B a la posición del pasador y el punto C al centro del anillo, entonces podemos traer el problema y tenemos tres vectores. El vector AB, que en este caso le llamamos R de t, el vector AC, que le llamamos D, y el vector CB, que le llamamos L. Entonces, por suma de vectores, lo que obtenemos es que el vector R es igual al vector t más el vector L. Entonces, si lo escribimos en coordenadas cartesianas, cada uno de estos vectores tendría la siguiente forma. R de t sería el largo del vector R de t, que es de largo variable, por coseno de teta por i tongo más seno de teta por j tongo. Por otro lado, el vector t es un vector que se mueve, que está apuntando en la horizontal con una distancia d. Y el vector L tiene largo L fijo y multiplicado por coseno de phi por i tongo más seno de phi j tongo. Entonces, estos vectores son, esto que está acá, son los vectores que corresponderían al dibujo de ahí arriba, pero en coordenadas cartesianas. Ahora bien, si queremos, podemos utilizar la misma relación de vectores y simplemente escribir que el vector L es la diferencia entre el vector R y el vector D. Por lo tanto, cuando hagamos el producto punto de L con L y de R menos D con R menos D, lo que vamos a obtener es la siguiente relación, que nos dice que L cuadrado va a ser igual a R cuadrado más D cuadrado menos 2 por R por D por coseno de teta. Entonces, como nos están preguntando cuánto vale R, nos damos cuenta que en esta ecuación conocemos el valor de L, conocemos el valor de D y conocemos el valor de teta. Por lo tanto, es una ecuación cuadrática para R. Lo que básicamente hay que resolver con las fórmulas que hay para ecuaciones cuadráticas. Entonces, ya considerando los valores que nos están dando, que L vale 0,15 metros, D 0,075 metros y teta 30 grados, lo que vamos a obtener es que la ecuación cuadrática tiene dos resultados. Un resultado que es negativo, que corresponde a la solución, o sea, donde se cruzan esta línea, este eje con la circunferencia. Negativo implica que es esa parte de la circunferencia, mientras que el valor positivo es ese que está allá. Entonces nos vamos a quedar con el valor positivo, que es de 0.21019 metros, y esa es la solución de la parte A. Ahora, para encontrar la velocidad, lo que tenemos que hacer, ya que tenemos una relación entre las distintas distancias, es básicamente hacer la derivada de este término. Entonces, al hacer la derivada de la ecuación que teníamos arriba, lo que vamos a obtener es esto de esta acá, donde el primer término es 0, ya que L es constante, y también cuando hagamos la derivada de D nos va a dar un 0 también, entonces básicamente tenemos que derivar ese término y ese término que está acá. Eso nos va a dar 2 por R punto menos 2R punto D coseno teta más 2RD seno teta por teta punto. Aquí recuerden que S depende del tiempo y teta también depende del tiempo, por eso nos aparecen los dos términos. Esto
es muy fácil de despejar y lo que vamos a obtener es que r punto va a ser igual a r de seno de teta por teta punto dividido por d coseno teta menos r. Entonces, aquí simplemente agregando la información que nos están dando que teta punto es igual a 2 radianes partido por segundo, podemos obtener cuánto vale r punto. ¿Para qué necesitamos r punto? Es básicamente porque la velocidad o el vector velocidad en coordenadas polares se puede escribir como r punto r tongo, r teta punto teta tongo, ya que nos están pidiendo las componentes radial y angular de la velocidad. Simplemente esto lo acabamos de calcular y esto lo podemos componer fácilmente porque esto es lo que encontramos en la parte A y eso es un dato del ejercicio. Entonces en este caso la velocidad radial va a ser r punto y va a ser igual a menos 0.10854 y la velocidad en la componente angular va a ser 0,42038. Todo eso en metros partido por segundo. Y esa es la solución de la parte B. Ahora, para la parte C, para calcular la aceleración, podemos realizar un proceso similar al que acabamos de hacer, porque ya sabemos que la aceleración en coordenadas polares va a ser r2 puntos menos r teta punto al cuadrado, todo eso es la componente radial que nos piden, y la componente en teta tongo va a ser 2r punto teta punto más r teta 2 puntos. Entonces, de toda esta expresión que está acá, lo que necesitamos encontrar es solamente R2 puntos, porque nos están diciendo en el ejercicio que el brazo AB gira con velocidad angular constante. Por lo tanto, teta 2 puntos va a ser 0. Entonces, al igual que antes, teníamos esta expresión que es la que nos sirvió para encontrar R punto. Entonces, la vamos a derivar con respecto al tiempo y lo que vamos a obtener es este término que está acá, que es bastante grande, ya que aquí estos dos términos, cada uno, el R y el R punto, dependen del tiempo, y acá el R punto y coseno de teta dependen del tiempo, y lo mismo acá con R, seno teta y teta punto. Entonces cada uno de estos términos son las distintas derivadas que vamos haciendo sobre el término de acá arriba. Ahora, jugando un poquito con el álgebra, nos vamos a dar cuenta que de aquí se puede despejar y nos va a dar esto que está acá, donde nos dice que r2 puntos es igual a r punto al cuadrado más 2r punto d seno de teta, teta punto, más rd multiplicando a coseno de teta, teta punto al cuadrado más seno de teta, teta 2 puntos. Todo eso dividido por d por coseno de teta menos r. Entonces, aquí al igual que antes, reemplazamos los valores y lo que vamos a obtener es que R2 puntos va a ser igual a menos 0.425183 metros partido por segundo. Y así simplemente podemos componer el vector aceleración. De esta manera, la parte radial es R2 puntos menos R teta punto al cuadrado. Todos estos son datos que hemos encontrado. Y nos va a dar que la aceleración radial es menos 1.26594 metros partido por segundo al cuadrado. Teta punto, o sea, la componente de teta de la aceleración es esta expresión que está acá, 2r punto teta punto más r teta 2 puntos, y eso va a ser igual a 0.84076 metros partido por segundo al cuadrado, y eso es el resultado de la parte C del problema. Ahora, la parte D nos piden comprobar que el collar se mueve a lo largo del alambre, y entonces tenemos que verificar que el movimiento del pasador sobre el alambre describe un movimiento circular. Entonces en este caso, al igual que antes, con respecto al centro del alambre, el movimiento va a ser circular y por lo tanto el vector posición con respecto al centro del cilindro, al centro del anillo, va a ser el largo del vector multiplicado por los términos correspondientes a un r tongo con respecto al centro de la circunferencia. Ahora, la velocidad, como ya sabemos las fórmulas, básicamente va a ser L por phi punto, o sea, L multiplicando a la velocidad angular con respecto al centro del anillo, en la dirección de teta tongo del centro del anillo. Notar que aquí hay dos tetas tongo, uno el teta tongo con respecto al punto A y el teta tongo con respecto al punto C. Entonces, al igual que antes, usando los vectores en coordenadas cartesianas, nos damos cuenta que esta era la relación de base con la cual partíamos, que era la composición, la suma de vectores. Y si básicamente la
hacemos la derivada con respecto al tiempo, lo que vamos a tener por un lado va a ser la velocidad del punto del pasador con respecto al centro, a la base del brazo, y eso tiene que ser igual a la velocidad relativa del pasador con respecto al centro del anillo. Entonces, como ya sabemos que esto viene de un movimiento circular, por lo tanto, lo que vamos a obtener es que ya sea este vector es paralelo a ese porque son coincidentes, y además que el movimiento del B con respecto a va a corresponder a ese movimiento que está acá, de omega BC más producto cruz RBC, y eso si lo transformamos ya a nuestros vectores va a ser el vector velocidad angular del anillo, producto cruz, el vector posición del anillo del pasador con respecto al centro del anillo. Y así es como se resuelve este problema. Si se dan cuenta, hay que derivar un montón, pero no es nada del otro mundo, simplemente la ecuación de base y la que en cual se fundamenta todo el problema es en la suma de vectores y entender cómo se componen, cómo se suman y cómo se derivan las cantidades que aparecen involucradas en el ejercicio. Bueno, lo dejamos hasta acá. Hasta el próximo ejercicio.